Yo creo que algo fundamental y un punto de partida es reconocer que el feminicidio, ningún feminicidio es un hecho aislado. El feminicidio es el producto de un continuum de violencias, bien sea en las relaciones de pareja, cuando es el esposo o exesposo, o cuando el feminicidio se perpetra por un agresor desconocido u otro familiar. Es el resultado de un continuum de violencias, y esto quiere decir que las mujeres vivimos diferentes formas de violencias que pueden efectivamente terminar en la muerte violenta. En segundo lugar, creo que es necesario que los medios de comunicación aborden el contexto. O sea, si reconocemos que el feminicidio no es un hecho aislado, tenemos que dar cuenta del contexto. Es decir, el caso de Rosalvira no fue el único. El caso de doña Emperatriz Romero, que ocurrió un año después con la misma modalidad y mismo modus operandi, no fue un hecho aislado. El caso de Vivian Urrego no fue un hecho aislado. Quiero decir, todos obedecen efectivamente a una cultura patriarcal que le ha dado a los hombres históricamente la forma de ejercer el poder y el control sobre la vida de las mujeres, y que los hace creer que pueden terminar efectivamente con la vida de las mujeres. Creo que en el manejo del reporte noticioso, tanto si se trata de crímenes de odio como si se trata de feminicidio, es muy importante que los medios de comunicación dejen de usar justificantes. Dejen de decir que fue por celos, o dejen de decir, porque ese tipo de información, esas justificantes lo único que hacen es mantener en el inconsciente colectivo la idea de que existen unas razones por las cuales se justifica matar a otra persona. Un ejemplo importante que podrían acoger es el que empezó a utilizar España hace unos 7 años, y es que los medios de comunicación, todos los crímenes cometidos contra mujeres en contexto de violencia intrafamiliar, cuando son asesinadas por sus esposos o compañeros, o ex esposos o ex compañeros, se califican como violencia machista. Y siempre lo reportan de esa manera: un nuevo caso de violencia machista en Calabria, un nuevo caso de violencia machista en Madrid, y los van reportando, y creo que eso envía un mensaje mucho más claro que llamarlos crímenes pasionales, que es como desafortunadamente siguen llamándose en Colombia. Que los nombres como son, o sea, a nosotras nos interesa muchísimo visibilizar que es un fenómeno que está sucediendo en la ciudad. La mayor parte de los feminicidios están ocurriendo en el interior de los hogares, pero también están sucediendo en la vía pública. La mayor parte de ellos ocurren con arma de fuego, entonces digamos como estas condiciones no traspasando el morbo con el que a veces se presenta la noticia, sino haciendo realmente un llamado a la no tolerancia social frente a esto. Creo que los periodistas deben enfocarse en aprender de epidemiología del delito. Esto quiere decir aprender las circunstancias en las que sucedieron y cómo se desarrolló el delito. Porque uno puede ver una mujer trans asesinada y pensar que fue víctima, por ejemplo, de un robo, pero si uno descubre que detrás de ese robo suceden una cantidad de cosas y que ese robo no fue un robo en particular, sino que estaba destinado a esa persona, que estaba buscado para esa persona y que buscaba afectar a toda su comunidad, pues hay una historia mucho más interesante de contar que simplemente que una mujer trans fue asesinada. Yo creo que allí hay una tarea que tiene que hacer el movimiento de mujeres y el movimiento social de mujeres y el movimiento social LGBT en educar a los periodistas y en educar a los directores de los medios. Creo que también tiene que haber un poco de responsabilidad social de los medios en la forma en la que abordan estos crímenes, pero fundamentalmente hay que aprender a ver un poquito más allá de la noticia en pequeño y verla como un acontecimiento que puede afectar mucho más que algo particular. Hay un tema que digamos, frente al cual ya hay muchos avances desde los mismos medios de comunicación, desde el mismo trabajo de los periodistas y de las periodistas, que es el manejo de un lenguaje no sexista. Digamos, también desde el lenguaje, desde la forma como se transmite la información, se puede aportar o a incentivar la violencia contra las mujeres o a cambiar estereotipos culturales frente a la violencia contra las mujeres. Comprometerse con las campañas en las que muestra que cualquier violencia contra las mujeres es inaceptable, no aceptarlo, no verlo como algo normal,
no plantear como lo que decía, no como un crimen de amor, sino siempre como algo que la sociedad no debe aceptar ni promover, y al tiempo ayudar a educar a otros hombres y mujeres para que esto no siga pasando. Yo creo que lo fundamental es el compromiso con una educación a la sociedad, que la noticia no sea una noticia amarillista en la que se quiera mostrar toda la exageración, la sangre, sino al contrario, como la noticia tiene que ser un medio de educar a las personas. Lo que le sugiero a la prensa colombiana es, primero, que estudie el proyecto de ley. Segundo, que efectivamente estimule a la sensibilización de que estos hechos de barbarie no se repitan en el país, en ninguna casa, ni en la calle. Y lo tercero, que visibilicen, porque las mujeres colombianas no estamos seguras en ninguna parte. Se supone que el hogar era la parte más segura para las mujeres, y hoy gran parte de la violencia contra las mujeres se da en el hogar y por personas y seres conocidos. Lo que significa lenguaje incluyente. Y el lenguaje incluyente es fundamental y es un inicio también para transformar todo esto. Es decir, y yo no estoy pidiendo, evidentemente, cuando hablamos del lenguaje incluyente, la gente dice, ay, qué mamera, otra vez las feministas que quieren que los niños y las niñas. Yo no estoy pidiendo que los literatos escriben sus novelas con lenguaje incluyente, eso es otra cosa. Yo estoy pidiendo que hay circunstancias donde el lenguaje incluyente es fundamental. Cuando uno es presidente de la República, evidentemente, en el Congreso, evidentemente, en los proyectos de ley, evidentemente, en las investigaciones sociales, evidentemente. Hay niños y niñas, hay hombres y mujeres, hay ciudadanos y ciudadanas. Menos mal, afortunadamente. Eso hace la riqueza del mundo. Entonces, ustedes, muchachos, también, si son estudiantes y todo eso, por favor, lenguaje incluyente. A mí me enfurece cuando veo títulos en la prensa que viene exactamente con lo que tú estás anotando, que dicen aumento de la violencia sexual con adolescentes, algo así, adolescentes, ¿sí? O inclusive dicen a veces con niños, en los niños, ¿sí? Uno lee el artículo, evidentemente son las niñas que son violadas. También hay algunos niños, pero ¿por qué no lo dicen? Algunos niños y muchas niñas. ¿Por qué no buscamos como fuentes a personas especializadas en estos temas? ¿Será que los periodistas y los medios tienen en su agenda esa lista de organizaciones, esa lista de mujeres, esa lista de personas especializadas en enfoque de género, en conocimiento sobre feminicidio, en conocimiento de la normativa y los derechos de las mujeres? Yo creo que todo eso tiene que tenerlo en cuenta la universidad, que está formando a futuros periodistas y a futuros comunicadores y comunicadoras, y los medios de comunicación pues también tienen que ponerse al día. Yo me preguntaría si quienes hacen estos cubrimientos conocen de una manera detallada la ley 1257 del 2008, si conocen eso que acabo de mencionar, que es la plataforma de Beijing, si conocen todos esos convenios, protocolos internacionales que ha firmado Colombia y que hacen parte, por el hecho de haberlos firmado, hacen parte del paquete constitucional. Por lo tanto el Estado, gobierno, sociedad en la que se encuentran inmersos los medios de comunicación están obligados a su cumplimiento. Entonces, el conocer esa normativa es una urgencia, y no solamente conocerla. A mí me parece que los medios de comunicación necesitan hacer pedagogía. Hacer pedagogía es hacer de una manera mucho más digerible la información. No simplemente es el amarillismo de un titular o de la información. Tipos de fotografía que muestran a las mujeres victimizadas. Yo creo que quien hace eso tendría que preguntarse, a mí me gustaría aparecer con el rostro desfigurado en un medio de comunicación. Entonces no se puede revictimizar, hay que darle un tratamiento adecuado al titular, al lead, a la fotografía, a las fuentes, y además, cuando digo conocimiento de la normativa y hacer pedagogía, es porque a las mujeres hay que darles, y en general a la sociedad, hay que darles a conocer la ruta para ellas poder enfrentar situaciones de violencias en casos determinados.
Y eso es parte, diría, del trabajo, lo que es la función social que deben cumplir los medios de comunicación. Desde el punto de vista de conocimiento de normatividad internacional, es importante porque primero hay avances tanto en conceptualización de la violencia contra las mujeres, por ejemplo en la Convención de Belén do Pará o en la Convención CEDAW. La de Belén do Pará es una convención pues del ámbito interamericano y la Convención CEDAW, que es la convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres del ámbito de los derechos humanos a nivel internacional, es una convención de la ONU. En ambas se hace toda una caracterización que es muy importante para el ámbito periodístico, como para tener ubicada la problemática por un lado, pero también se establecen medidas específicas que los estados deben implementar a través de los medios de comunicación y a través de sus ministerios de comunicaciones y de las dependencias que tengan que ver con el sector de las comunicaciones en general. Entonces, también es importante que los periodistas y las periodistas conozcan que estas normas internacionales han sido adoptadas por el Estado colombiano y en esa medida son de obligatorio cumplimiento.